Bienvenidos a Hombre Nuevo, el programa católico para toda la familia que da respuesta amable y sencilla a todas las cuestiones que más nos afectan y nos preocupan en nuestra fe y nuestra vida diaria. Lo invitamos a escucharnos durante los próximos 30 minutos, aquí en Hombre Nuevo. Queda con ustedes el Padre Juan Rivas. Seguimos en busca de la iglesia que Cristo fundó. Vamos a repasar en esta semana ideas e imágenes. Lo importante es que a todos les quede claro. Si tienen dudas, escriban y procuraré atenderlos a todos. Y si no tienen dudas, también estamos abiertos para escuchar cuáles creen ustedes que sea la iglesia de Cristo y en qué razones se fundamentan. En este programa vamos a ver las relaciones que hay entre la iglesia del Antiguo Testamento, el Cajal de Dios, y el nuevo Cajal de Dios, fundado por Cristo, en el Nuevo Testamento. Acompáñenos, amigos, y como siempre, recuerda, tú puedes ser un hombre nuevo, tú puedes ser una mujer nueva. Comencemos con nuestro segmento, Consejos para el Camino. Escuchemos nuestra primera carta. Soy Armando y soy católico. He ido y sigo yendo a la Iglesia Católica, al estudio bíblico, y he llegado a descubrir la verdad. Pero mi pregunta es, ¿por qué ustedes, los obispos y sacerdotes, sabiendo la verdad, la han ocultado? La Biblia dice todo lo que ustedes nos ocultan. ¿Por qué dicen que María es Madre de Dios? Si Dios ya existía, en el Evangelio de San Juan lo dice. En el principio el Verbo era con Dios y era Él mismo. Solo que Dios engendró su Espíritu sobre el vientre de María, y el Espíritu Santo se reencarnó y nació un hombre llamado Jesús. Pero el Dios es el Espíritu y no el cuerpo, y ustedes dicen que Jesús, o sea que el cuerpo es Dios, y el cuerpo no es Dios. Dios es el Espíritu de Jesús, y el cuerpo es templo de Dios. Por lo tanto, la Virgen María no es Madre de Dios, ella es Madre de Jesús, pero no de Dios. Y para que vean mi sabiduría que Dios me ha dado, te la voy a anotar para que vean ustedes, obispos y sacerdotes, que tienen una doctrina falsa. Yo le estoy pidiendo a Dios que me enseñe la verdad, pero creo que con tanta confusión religiosa no hay más que leer la Biblia y orar. Pero yo ni a la católica ni a ninguna vuelvo a ir, porque toda verdad es Dios y la Biblia. Se despide Armando. Estimado hermano Armando, primero déjeme felicitarlo por estar asistiendo a los grupos bíblicos y por su interés que muestra en leer la Biblia. Por otro lado, veo que usted no está leyendo la Biblia con la luz de la iglesia que Cristo fundó, sino con su propia luz y sabiduría. Mire usted lo que dice. La Virgen no es Madre de Dios, es Madre de Jesús, pero no de Dios. Si esto fuera así, querido hermano Armando, como usted dice, entonces Jesús no es Dios. Y usted no solo ya no es católico, sino ni siquiera cristiano, porque ser cristiano es creer que Jesús, el Hijo de María, es Dios. Esto no quiere decir que María sea madre de la divinidad, ni haya engendrado la divinidad. Eso ya se nos enseñó hace mucho tiempo en el Catecismo de Primera Comunión. María engendró la divina persona del Verbo, pero no su divinidad. Esa es una gran diferencia. Una madre nunca es madre del cuerpo nada más, sino madre de la persona de su Hijo. Si María no es madre de Dios y solo de Jesús, por otro lado, el que murió en la cruz, entonces no fue Dios, sino solo Jesús, el cuerpo engendrado por María, y por tanto no estamos salvados. Por último, usted dice que la verdad es Dios y la Biblia. Yo precisaría un poco más. La verdad es Dios, sí, y la verdad está en la Biblia. Pero para llegar a esa verdad se necesita una iglesia que nos enseñe esa verdad, que nos guíe. Pues si no, entonces, ¿para qué Cristo formó una iglesia? Si solo basta la Biblia. Si usted rechaza la iglesia, está rechazando las palabras de Cristo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Yo espero que no sea verdad que todo esto lo aprendió en un grupo bíblico de la Iglesia Católica. Pero de ser así, que esta sea una advertencia a esos grupos bíblicos o a ese grupo bíblico que no estudia primero los fundamentos bíblicos de la fe católica. Escuchemos una carta más. Estimado padre, yo tengo una Biblia evangélica y comencé a leerla. Y luego comencé a sentirme confundida, pues comencé a pensar que solo Cristo tenía que pedirle, orarle a Él y nada más. Ahora que escucho su programa, comprendo que cómo es posible pedirle solo a Cristo si también tenemos nuestra Madre, nuestra Virgen María y nuestros santos que abogan por nosotros. Padre, le diré que solo 2 días tengo de oírlo, y he llorado tanto de arrepentimiento de solo pensar en que me iba a cambiar de religión. Yo nací en la católica y lo seré siempre. Gracias, Rina. Estimada hermana Rina, decía hace un momento, contestando la carta de nuestro hermano Armando, que debemos de estudiar la Biblia basándonos en nuestra fe, y no para discutir nuestra fe. Tenemos que agarrar nuestra fe. ¿Qué es lo que los católicos creemos? Y luego, con la Biblia en la mano, estudiar los fundamentos bíblicos de esa fe. Porque si hacemos un lado la fe, es decir, la luz que Dios nos ha dado, y nos empezamos a leer la Biblia con nuestra propia inteligencia, pues nos vamos a confundir todos. Por eso hay tantas iglesias fundadas en la Biblia, y ni siquiera ellas se pueden poner de acuerdo en lo que dice la Biblia. Entonces, por eso hay que usar la Biblia como se debe, leerla como se debe. Ahora, en cuanto a lo que usted me dice, recuerde que nosotros no les pedimos a los santos ni a la Virgen que por sí mismos nos hagan un milagro. Los apóstoles no fueron con María y le dijeron, a ver, María, conviértenos el agua en vino. Así no fue la cosa. María fue la que intercedió, la que hizo de puente ante nuestro único mediador, que es Cristo. Y esos son los santos y los apóstoles. No se saltan a Cristo, sino al contrario, como están más cerca de Cristo, ellos son mediadores entre Cristo y nosotros. Entre Dios y nosotros nada más está Cristo. Pero entre Cristo y nosotros, Cristo ha puesto muchas personas. Uno de ellos, sin mencionar ya a la Virgen María y a otros santos, pues está Pedro, ¿no? A Pedro y a sus apóstoles les dijo, a quien vosotros oye, a mí me oye, que a vosotros escucha, a mí me escucha. ¿Ven? Entonces, Cristo mismo está poniendo entre él y los demás a una autoridad, a unos apóstoles, a unos discípulos. Y cuando llega Pedro y le dice algo a Cristo, pues no es Pedro el que nos hace los milagros, ¿verdad? Ni el que nos deja entrar al cielo cuando le da la gana a él, sino él tiene que hacer todo dependiendo de Cristo. Entonces, si Cristo puso a esos como mediadores de su autoridad y sus enseñanzas, pues también son mediadores ellos entre Cristo y nosotros para concedernos las gracias. La música y su mensaje. Ricardo Cherato y su grupo cantan El Banco del Señor. Vierte tus valores cristianos en el banco del Señor. Vas a recibir con creces increíbles intereses de amor. Vivirás en la abundancia cuando veas las ganancias que te ofrece Dios. Invierte tus valores cristianos en el banco de Jehová. No tendrás que preocuparte, porque nada de faltarte jamás. Líbrate de tus problemas, Él te ofrece a manos llenas tu felicidad. Acércate a Él, habla con Él, orando. Ampárate en Él, pídele a Él, cantando. Si buscas a Él,
Señor. Vas a recibir con creces increíbles intereses de amor. Vivirás en la abundancia cuando veas las ganancias que te ofrece Dios. Acércate a Él, habla con Él, orando. Ampárate en Él, pídele a Él, cantando. Si buscas a Él, vas a saber, hermano, porque siempre en Él y solo en Él confiamos. Acércate a Él, habla con Él, orando. Ampárate en Él. Amigos, ¿cuántos de nosotros hemos venido aquí a este país para hacernos ricos? Y muchas veces lo único que hacemos es perder nuestra gran riqueza, que es nuestra fe. Por eso, vamos a invertir en nuestra fe, vamos a invertir en ese banco de Dios y poner ahí todo lo que somos, nuestro amor, nuestro sacrificio, nuestras limosnas, nuestro bien, hacer el bien a los demás. Invertir en ese banco de Dios donde ni la polilla ni el orín corroen, ni los ladrones socavan y roban. En nuestro anterior programa veíamos que hay muchas iglesias y que no todas pueden ser la iglesia de Cristo. Así como antes de Cristo había muchos pueblos, pero uno solo era el pueblo convocado por Yahvé, el Cajal de Yahvé, decíamos, usando esa palabra hebrea. Ese Cajal era Israel. Así también después de Cristo hay muchas iglesias, pero una sola debe ser la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, el nuevo pueblo de Dios. Aún no sabemos cuál puede ser la iglesia de Cristo, pero ya vimos 3 características que debería tener si de verdad Cristo quiso convocar un nuevo pueblo o iglesia. Se debería parecer al antiguo pueblo o iglesia de Yahvé. Y decíamos que esas cosas en las que se debería parecer es, primero, la elección; segundo, la alianza; tercero, ponerle unos jefes que lo representen, como lo había hecho Yahvé con Abraham, Moisés, los reyes y los profetas. Busquemos más características que debería tener ese nuevo pueblo si de verdad Cristo quiso formar uno. Un texto importante es el de Isaías 2:4. Ahí dice: sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes. Confluirán a él todas las naciones y acudirán a él todos los pueblos. Este texto se repite en Miqueas 4:1-3. Aquí se habla del universalismo del culto a Yahvé. Esta misma idea se afirma en Malaquías 1:11. No tengo ninguna complacencia, dice Yahvé Sabaoth, y no me es grata la oblación de vuestras manos. Pues desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre en todas las naciones. Aquí se está hablando de un solo culto a Yahvé en todas las naciones y de un pueblo que no excluye a Israel, pero abarca también a todas las naciones. Por eso dice San Pablo, pues no todos los descendientes de Israel son Israel. Romanos 9:6. Por último, dentro de las profecías del reino mesiánico, la más importante de todas, a mí me parece la más importante, es la del sueño de Nabucodonosor, y aunque ya se las he leído en otra ocasión, permítame leerla de nuevo. Daniel dice a Nabucodonosor: tú, oh rey, has tenido una visión, una estatua, una enorme estatua de extraordinario brillo, de aspecto terrible, se levantaba ante ti. La cabeza de esta estatua era de oro puro, sus pechos y sus brazos de plata.
su vientre y sus lomos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies, parte de hierro y parte de arcilla. Tú estabas mirando, cuando de pronto una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna. Vino a dar a la estatua en sus pies de hierro y de arcilla y los pulverizó. Entonces quedó todo pulverizado a la vez, hierro, arcilla, bronce, plata y oro. Pero la piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y después, el mismo Daniel da la interpretación de lo que significaba esta piedra. En tiempos de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido. Y este reino no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, pero él subsistirá eternamente. Esta profecía era conocida por todos en tiempos de Jesús. Era conocida como profecía del reino mesiánico. Todos los imperios terrestres se derrumbarán para ceder su puesto a un reino nuevo, eterno, porque está fundado en Dios. Las otras características, pues, que debería tener el nuevo pueblo de Dios, si realmente hay uno nuevo, según estas profecías que hemos visto, debería ser, primero, la universalidad, según vemos en Miqueas e Isaías. Segundo, un sacrificio que se ofrece ya no solo en Jerusalén, sino en todas partes, según Malaquías. Y tercero, un reino que abarque toda la tierra y que subsistirá eternamente, según Daniel. Pero, ¿realmente Cristo quiso formar un nuevo pueblo? Lo veremos enseguida. Antes de pasar adelante, recordemos que la palabra iglesia viene del griego eklesia y en hebreo kahal. Este kahal representa el pueblo convocado por Dios, la iglesia de Yahvé. Por tanto, cuando hablemos de iglesia, estamos hablando no de un edificio de piedras, sino de una asamblea convocada por Dios, de un pueblo, para que no se confunda. Si Cristo quiso fundar su iglesia, esa iglesia o nuevo pueblo de Dios debería tener las características que nos da el Antiguo Testamento del pueblo de Dios. Primero, una convocación, decíamos. Segundo, una alianza. Tercero, unos jefes. Si esa iglesia es el reino mesiánico instituido por Cristo, debería tener las otras tres características que acabamos de mencionar: universalidad, sacrificio que se ofrece en todas partes, y tercero, un reino que subsiste eternamente. Todo eso nos lo señala el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice el Nuevo Testamento, lo que Cristo hizo. Lo primero que Cristo hizo fue elegir a unos apóstoles. Así lo dice Marcos 3:13. Subió a un monte y llamando a los que quiso, vinieron a él. Y designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Para nosotros el número de 12 no significa nada, pero para los judíos significaba mucho. Significaba las 12 tribus de Israel, el antiguo pueblo de Israel. Si Cristo nombra 12, quiere decir que quiere formar un nuevo pueblo de Israel. Cristo, recuerden, no necesitaba de los apóstoles para predicar, ni de los discípulos. Si los reúne y los llama y envía, es porque quiere formar un nuevo pueblo, un nuevo cajal. Por eso Él llama solo a los que quiere. Segundo, con ellos 12, y solo con ellos, hizo una alianza durante la última cena. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Se la llama nueva, es porque había habido una antigua alianza, la alianza en el monte Sinaí. Como ahora quiere formar un nuevo pueblo, hace por tanto una nueva alianza.
Si no, no tendría sentido esa nueva alianza. Tercero, el antiguo pueblo de Yahvé le había puesto Yahvé siempre un jefe. Primero, el jefe fue un patriarca, después fue Moisés, más tarde fue uno de los jueces, luego vinieron los reyes y por último los profetas. Jesucristo hace lo mismo. De entre todos los apóstoles, escoge a Pedro, a quien puso como fundamento de su iglesia. En las listas de los apóstoles siempre aparece como el primero, y Mateo 10:2 le llama el primero. Pero todos sabemos que Pedro no fue el primero en ser llamado. Andrés fue llamado primero que Pedro. La primacía de Pedro, pues, es una primacía de autoridad. Por eso decimos el primado de Pedro, o lo llamamos el príncipe de los apóstoles. Con esto se cumplen las tres primeras condiciones que caracterizan la formación de un nuevo pueblo: el llamado con vocación, la alianza, tercero, el jefe. Pero aún no sabemos cuál es la iglesia que Cristo fundó. Pero sabemos ya que Cristo sí quiso una iglesia en continuidad con el antiguo pueblo de Israel, y que esa iglesia, aunque no sabemos cuál es, debe tener como primeras características convocación, alianza, jefes. Las otras tres características que encontramos en el Antiguo Testamento eran universalidad, sacrificio y que subsistía eternamente su reino. Primero veamos universalidad. Esto es muy importante porque recuerden que el judaísmo era y sigue siendo una religión de raza. El nuevo pueblo de Dios, según Isaías 2:24, debe ser universal. Y eso es lo que en el Nuevo Testamento Cristo dice a la samaritana: y ya no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén. Es decir, se acabó la religión de razas. Y por eso, aunque él predicó solo a los judíos, a sus apóstoles los manda a predicar a todas las gentes. La iglesia de Cristo, pues, debe ser universal. Esa debe ser una de sus características, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Segundo, un sacrificio que se ofrece en todas partes. Esto es muy difícil, pues como ustedes saben, el sacrificio del Antiguo Testamento solo se ofrecía en Jerusalén, y el sacrificio de Cristo en la cruz solo se ofreció en un lugar. Y sin embargo, según Malaquías 1:11, esa profecía, el nuevo pueblo ofrecerá un sacrificio puro en todas partes, desde donde sale el sol hasta el ocaso. ¿Cuál podrá ser la iglesia y cuál será ese sacrificio? Por último, el nuevo pueblo de Dios, según lo que deducíamos de la profecía de Daniel, debe ser un reino que subsiste eternamente. Y vemos en el Nuevo Testamento que Cristo comenzó anunciando el reino de Dios. El reino de Dios ya está cerca. El reino de Dios está en medio de vosotros. Por otro lado, con las mismas palabras de Jesús, le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Y más adelante, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Este pasaje es importante porque aquí se ve cómo Cristo identifica su iglesia con el reino. Por otro lado, se ve que Cristo quiere establecer una iglesia que va a durar eternamente, como lo decía Daniel en la profecía de esa roca que se extiende a todo el mundo. Y esto es muy importante porque si Cristo formó una iglesia con hombres, nosotros sabemos que todas las sociedades humanas aparecen y desaparecen con gran facilidad. Pero la iglesia de Cristo, si la hay, debe ser, como el profeta Daniel lo dice, un reino que jamás será destruido. Y como ya han pasado casi 2000 años desde que Cristo vino a este mundo, esa iglesia, que aún no sabemos cuál es, debe haber prevalecido a lo largo de esos 2000 años, a pesar de estar formada por hombres. Por lo tanto, hemos visto ya que la iglesia que Cristo fundó coincide con las principales características que se mencionan en el Antiguo Testamento: convocación, alianza, jefes, y con las del anuncio del reino mesiánico, universalidad,
y que subsiste eternamente su reino. Esto fue Hombre Nuevo con el Padre Juan Rivas. Si desea obtener una copia de este su programa, llame hoy mismo al 1-800-777-4547. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que fuere, por ello te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que se cumpla tu voluntad en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre.